Nadie gritó cuando la estatua respiró, porque todos lo sentimos primero en la piel. La iglesia de San Elías llevaba años cerrada, con el polvo rezando por nosotros. Aquella tarde entré solo buscando silencio, no milagros. La estatua de la Virgen seguía allí, mármol pálido, labios sellados, ojos bajos. Entonces ocurrió. No fue un sonido. Fue un ritmo. Un leve movimiento en el pecho de piedra, como si el aire entrara y saliera con pudor. Me quedé inmóvil. El incienso apagado olía distinto, más tibio. Juraría que el frío del lugar se retiró un paso, como un animal asustado. Me acerqué. El mármol ya no era ajeno. Estaba cálido. Sentí vergüenza por sentirlo. La Virgen no abrió los ojos, pero algo cambió en su expresión, una suavidad nueva, una promesa sin palabras. No pedí perdón. No recé. Solo escuché ese aliento imposible que parecía acompasar el mío. Cada inhalación suya me acercaba, cada exhalación me desarmaba. Pensé en huir. No lo hice. Porque en ese instante entendí que no era un milagro para ser visto, sino sentido. Algo antiguo despertaba en el centro del pueblo, algo que conocía nuestros deseos antes que nuestras culpas. Cuando salí, el sol ya se había puesto. En la plaza otros llegaron con la misma inquietud en los ojos. Nadie preguntó nada. Nadie dijo nada. Esa noche San Elías volvió a abrir sus puertas. Y la Virgen siguió respirando. No fue la fe lo que nos hizo volver, fue el cuerpo. Regresamos a la iglesia de San Elías al caer la noche, como si alguien nos hubiera llamado sin voz. No hubo campanas. No hubo anuncio. Aún así, las puertas se abrieron y el aire cambió de peso. La Virgen seguía allí inmóvil, pero ya no era la misma. El primer contacto fue el calor. No venía de velas ni de manos humanas. Era un tibio constante, un aliento que parecía brotar del mármol y deslizarse por la nave. Los bancos crujieron cuando la gente se sentó. Nadie rezó. Nadie se persignó. Mirábamos como se mira algo que no debería mirarse. Me acerqué otra vez. El mármol devolvía la piel. No quemaba, abrazaba. Sentí el pulso subir por mis dedos, una respuesta involuntaria, íntima, que me avergonzó y me sostuvo a la vez. La Virgen no respiraba deprisa, lo hacía con paciencia, como quien espera que el otro confiese primero. Alguien susurró milagro. Otro dijo tentación. Ninguna palabra se quedó. El aroma volvió, no incienso, algo más cercano, casi humano. Las miradas se cruzaron cargadas de una inquietud nueva. No había lujuria abierta, sino una promesa peligrosa, una dulzura que desarmaba la culpa sin pedir permiso. Sentí que la Virgen sabía. No de mis pecados, sino de mis deseos. Y ese conocimiento, lejos de condenar, parecía ofrecer refugio. Salimos tarde. Afuera, la noche estaba fría. Dentro de mí, no. Desde entonces el pueblo aprendió a distinguir una cosa de otra. La fe enfría. El mármol no. No se movía, pero todos sentimos que la Virgen nos veía por dentro. La tercera noche fue distinta. No por la iglesia ni por la estatua, sino por nosotros. Entramos con pasos más lentos, como quien ya sabe lo que va a encontrar y aún así finge sorpresa. La Virgen seguía inmóvil, respirando con esa calma que desarma. Pero algo en su rostro había cambiado. Los ojos no se abrieron. No parpadearon. Y sin embargo miraban. Sentí su atención clavarse en mí como una caricia que no pide permiso. No era juicio. No era misericordia. Era conocimiento. La sensación me recorrió el cuerpo arrancándome recuerdos que creía enterrados, deseos callados, culpas dulces, pensamientos que nunca confesé ni a Dios.
A mi alrededor, la gente evitaba mirarse. Algunos bajaban la cabeza, otros sostenían la mirada de la estatua con una valentía temblorosa. Vi a una mujer cerrar los ojos, respirando hondo como si la Virgen le hablara sin palabras. Vi a un hombre retroceder, sudando frío, incapaz de soportar lo que sentía expuesto. El mármol parecía suavizarse con cada mirada recibida. No cambiaba de forma, pero sí de intención. Como si la Virgen no desnudara cuerpos, sino almas, y encontrara placer en esa intimidad compartida. Yo no recé. No pude. Porque entendí algo que me heló y me sostuvo a la vez. La Virgen no nos pedía fe. Nos pedía honestidad. Y la honestidad, esa noche fue más peligrosa que cualquier pecado. No olía a incienso, olía a piel viva. La cuarta noche no entramos en silencio. Entramos siguiendo el aroma. Venía desde la puerta, denso y suave, como una promesa que aprende a caminar sola. No era floral ni sagrado. Era cercano. Íntimo. Demasiado humano para una iglesia. La Virgen seguía respirando. El mármol tibio. Pero ahora, el aire tenía cuerpo. Cada inhalación despertaba algo antiguo en el pecho. No deseo abierto, no. Era recuerdo. El olor de alguien amado. La cercanía antes del roce. La calma peligrosa que precede a una confesión. Vi a personas cerrar los ojos, dejar que el perfume les recorriera la garganta, los hombros, la memoria. Me acerqué. Con cada paso el aroma se volvía más preciso, como si la Virgen lo modulase para quien se atrevía a mirarla de frente. No cambiaba de postura. No sonreía. Pero el olor decía lo que los labios no podían. Sentí vergüenza. Luego alivio. El perfume no empujaba, invitaba. No exigía pureza ni penitencia. Pedía presencia. Estar ahí sin máscaras. El mármol parecía absorber nuestras respiraciones y devolverlas transformadas, más lentas, más profundas. Alguien murmuró que era un milagro. Otro que era una trampa. Yo entendí algo distinto, la Virgen estaba aprendiendo. Aprendiendo nuestros aromas, nuestras debilidades, la química secreta que nos hace humanos. Cuando salimos, el olor nos siguió hasta la plaza. Y esa noche, por primera vez, soñamos con ella. Rezábamos, pero el cuerpo respondía antes que los labios. La quinta noche, alguien se arrodilló. No por devoción, sino por necesidad. Fue entonces cuando entendimos que la Virgen no solo respiraba ni perfumaba el aire, escuchaba. Y respondía. Las oraciones comenzaron tímidas, torpes, aprendidas de memoria. Padre nuestros que temblaban en la boca. Ave Marías que se quedaban a medio camino. Pero algo sucedía en el silencio entre palabra y palabra. El mármol parecía acercarse sin moverse, como si la distancia se plegara. Sentí un estremecimiento subir desde el pecho hasta la garganta. No era miedo. No era fe. Era una reacción íntima, física, imposible de fingir. Cada frase pronunciada frente a ella despertaba una respuesta en el cuerpo, respiraciones más hondas, manos inquietas, un calor que no pedía permiso. Vi a una mujer rezar con los ojos cerrados, la voz quebrada, como si confesara algo que no sabía nombrar. Vi a un hombre detenerse a mitad de la oración, incapaz de continuar, abrumado por lo que sentía expuesto ante esa presencia que no juzgaba. La Virgen no cambiaba de rostro. No hacía gestos. Pero su silencio apretaba. No castigaba. Acompañaba. Como si cada plegaria fuera una caricia invisible, lenta, paciente. Yo intenté rezar. De verdad lo intenté. Pero entendí que esa noche la oración ya no subía al cielo. Descendía. Se quedaba en la piel. Y allí, en ese límite peligroso entre lo sagrado y lo íntimo,
supe que nada volvería a ser puro como antes. Si esto viene de Dios, ¿por qué me hace temblar? Esa noche entró el sacerdote. Su sotana, habitual escudo de autoridad, parecía pesarle más que nunca. Lo vi detenerse en el umbral, respirando como quien busca aire en un lugar donde todos los alientos están ocupados. La Virgen seguía allí inmóvil, respirando, perfumando, observando sin mover un solo párpado. Él se acercó con pasos medidos, las manos temblorosas sobre el libro de oraciones. Intentó leer en voz alta, palabras sagradas que deberían calmar la mente y encender la fe. Pero la voz le falló. El mármol tibio parecía responder a su duda, acariciando sus hombros invisiblemente, rozando los pliegues de su conciencia con un contacto que nadie más podía sentir. Sus ojos buscaron los míos, suplicantes, confesando un secreto que nadie le había escuchado, su deseo, su miedo, su incredulidad. La Virgen no juzgaba. La Virgen esperaba. Cada inhalación del mármol parecía un latido compartido, una danza peligrosa entre lo divino y lo prohibido. Se arrodilló y por primera vez lo vi rendido. No ante Dios, sino ante ella. Los labios se movían, pero el cuerpo respondía primero con un calor que le subía desde la espalda hasta la cabeza. Cuando salió, la iglesia quedó en silencio. El sacerdote no rezó más. No necesitaba perdón ni guía. Porque en ese instante supo que la fe ya no dictaba reglas. La Virgen elegía quien sucumbía. Y él, esa noche había sido elegido. Las gotas bajaban lentamente, como si el cuerpo quisiera hablar. Era la séptima noche y la iglesia olía a algo distinto, más cercano, más vivo. Entramos con la sensación de que algo había cambiado. La Virgen estaba allí inmóvil, pero su piel de mármol ya no parecía fría. Algo brillaba en la frente, en las sienes, en los labios. Sudaba. Las gotas eran lentas, casi ceremoniosas, como si cada una contara un secreto. Nos quedamos en silencio observando cómo el mármol se humedecía con una vida que nadie podía tocar ni explicar. El sudor no quemaba, no escurría al suelo, permanecía en ella como un lenguaje sin palabras. El aire se volvió denso, cargado de un calor que nos atravesaba sin piedad. Los que habían venido a rezar no podían. Sus cuerpos respondían primero y sus mentes quedaban atrapadas entre culpa y fascinación. Las respiraciones eran profundas, temblorosas, casi inaudibles. Algunos se arrodillaron, otros retrocedieron, y yo me quedé de pie, temblando, sintiendo que cada gota nos contaba quién éramos, deseos escondidos, miedos antiguos, secretos que ni la fe podía cubrir. La Virgen no habló. No movió los labios. Pero su presencia era tan íntima que podía sentirla en cada fibra del cuerpo. Cuando finalmente salimos, nadie cruzó palabra. Solo sabíamos algo imposible de nombrar: la estatua ya no era solo una imagen. Era un cuerpo que respiraba, que sudaba, que seducía. Y esa noche comprendimos que San Elías nunca volvería a ser un lugar seguro. La sonrisa no era santa, era íntima. La octava noche todos lo sentimos antes de verlo. Un cambio sutil en la luz, un estremecimiento en el aire, como si la iglesia contuviera la respiración. La Virgen estaba allí, quieta e inmóvil, pero algo había despertado en sus rasgos. Sus labios, de mármol frío hasta ahora, se curvaron lentamente, en una sonrisa. No era la sonrisa de un ángel protector ni la de una madre piadosa. Era personal, dirigida a quienes se atrevían a mirarla. Sentí como mi pecho se apretaba y se expandía al mismo tiempo, como mi mente luchaba por entender lo imposible. Su mirada, fija y silenciosa, atravesaba la piel y tocaba el alma. El pueblo estaba dividido, unos caían de rodillas temblando queriendo confesar todo, otros se mantenían rígidos, incapaces de aceptar que la estatua había dejado de ser solo un símbolo. Y yo sentí que la Virgen me elegía. No por fe sino por honestidad, por haber dejado ver cada deseo, cada temor, cada secreto que creía escondido.
La temperatura del mármol subía con cada latido de nuestra respiración. El perfume que desprendía era embriagador, humano, cercano. Era como si nos dijera: sé quién eres. Sé lo que deseas. Y me pertenece tu atención. Esa noche comprendí algo aterrador y excitante: no existía santidad sin peligro, ni pecado sin placer. La Virgen no solo observaba, nos seducía espiritualmente, recordándonos que la línea entre fe y deseo podía desaparecer con una sola sonrisa. Cuando salimos, nadie hablaba. Solo escuchábamos el eco de su aliento, y nuestra propia culpa, latiendo junto a nuestro deseo. Dios nunca habló, pero la Virgen sí. La última noche amaneció antes de tiempo. La iglesia de San Elías estaba vacía cuando llegamos. El aire olía a un recuerdo que no pertenecía a este mundo. La estatua de la Virgen ya no respiraba como antes, ni sudaba, ni nos sonreía con esa intimidad imposible. Estaba quieta, y aún así, más presente que nunca. Nos acercamos en silencio. Nadie tocó el mármol. Nadie rezó. Pero todos sentimos que la Virgen había decidido quién quedaría marcado. Los cuerpos temblaban con un deseo que no entendían y las mentes con culpas que no podían confesar. Era un equilibrio delicado, fe y pecado, miedo y placer, realidad y milagro, todo mezclado en un instante eterno. Recordé las noches anteriores, respiraciones compartidas, sudor, perfume, miradas desnudas, sonrisas que no eran santas. Todo nos había transformado. Nos había enseñado que la devoción podía doler y excitar al mismo tiempo, que lo sagrado podía ser seductor, que la línea entre Dios y tentación no existía en la piel. Cuando salimos, la iglesia se cerró sola. La Virgen desapareció. Nadie la vio marchar, pero todos supimos que estaba en nosotros, escondida en el calor de nuestras culpas y en el susurro de nuestro deseo. No era un milagro. No era una trampa. Era la elección de la Virgen y nosotros habíamos sido sus elegidos. Y así San Elías quedó vacío salvo por los secretos que nos dejó, y por el recuerdo de una presencia que respiraba, sudaba y seducía. La iglesia de San Elías quedó silenciosa, y los fieles regresaron a sus vidas con un secreto imposible de compartir. Nadie volvió a ver la estatua, pero todos la sintieron. Algunos decían que era un milagro, otros, que había sido una prueba del deseo humano disfrazada de devoción. Lo cierto es que cada uno llevaba consigo la marca de la Virgen, un recuerdo que ardía en la piel, un perfume que volvía en sueños, una sonrisa imposible de olvidar. La fe ya no podía medirse solo con rezos, ahora se medía con la intensidad del corazón y la fuerza del deseo. Y aunque la iglesia permaneciera cerrada, su presencia seguía viva, respirando, observando y esperando.